Bien, continuamos con los contenidos de la unidad 2. Estamos trabajando con factorización, en particular factorización de polinomios. Y lo que estábamos viendo ahora es cómo emplear la fórmula del binomio al cuadrado para factorizar polinomios. Esta es la fórmula, la aplicamos a un ejemplo al final del video anterior. Vamos a aplicarla a más ejemplos. Primero aclarar que esta fórmula tiene también una versión alternativa para el caso en el que en vez de tener una suma tengamos una resta en nuestro binomio. La fórmula es muy parecida en ese caso, cuando tenemos una resta elevado al cuadrado. Lo único que cambia es el primer signo. La fórmula quedaría así. En cambio este se mantiene positivo, el del último término. En realidad uno no necesita recordar esa fórmula, a veces es más cómodo tener eso presente, pero tranquilamente este caso podría interpretarse como una suma. Si es a menos b, podemos pensar que tenemos a más menos b al cuadrado y emplear la fórmula del modo habitual, en donde dice b, vamos a tener menos b en lugar de b. Bueno, pero apliquemos esta, supongamos que nos quedamos con esta posibilidad para el caso en el que sea una resta. Apliquémoslo a un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente expresión. Este binomio al cuadrado. Si lo pensamos como una resta, entonces esto, en esta expresión 2x sería a y b sería 3, ¿no? Así que cuando apliquemos la fórmula vamos a tener en el lugar de a 2x al cuadrado. Fíjense que en este caso a tiene más de un factor, no es solamente una x o un número, sino 2x, 2 por x, y todo ello tiene que ir entre paréntesis, ¿no? Recuerden que cuando entre el número y la variable no hay nada es porque asumimos que es una multiplicación. Menos 2, el 2 de la fórmula, por a, que es 2x, por b, que es 3, más b, que es 3, al cuadrado. Continuamos desarrollando esto. Acá, donde tenemos dos factores, utilizamos esa propiedad de potenciación, que nos dice que cuando tenemos un producto evaluado a una potencia cualquiera, esto es igual a elevar cada uno de los factores por separado a dicha potencia y multiplicar los resultados. Así que en este caso esto sería 2 al cuadrado, que es 4, multiplicado por x al cuadrado, x cuadrado. Menos 2 por 2, 4, por 3, 12, la x, más 3 al cuadrado, 9. Y hemos desarrollado el binomio al cuadrado que teníamos en lo que sería un trinomio cuadrado perfecto. En realidad lo que hemos hecho en este ejemplo es lo opuesto a la factorización. Porque este polinomio en comparación con este, o sea, son lo mismo, ¿no? Escrito de dos formas diferentes, pero el que está factorizado es este, el que teníamos al principio. Porque 2x menos 3 al cuadrado es 2x menos 3 por 2x menos 3. Ahí está factorizado. Este polinomio se factorizaría de esta forma. Hicimos el camino inverso simplemente para empezar a recordar cómo funcionaba la fórmula del binomio al cuadrado. Pero ¿qué pasa si la situación es al revés? Si partiendo de esta expresión queremos llegar a esto. Bueno, acá ya sabemos lo que deberíamos obtener. Vamos a ver otro ejemplo donde tengamos una expresión similar a esta, un trinomio cuadrado perfecto, y vamos a deducir el binomio al cuadrado correspondiente para que este polinomio pase a estar factorizado. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Otro caso. Para aprovechar bien el espacio, vamos a borrar esto.
en el siguiente ejemplo, la expresión con la que comenzamos es esta. En primer lugar, es un trinomio, ¿no? Eso ya está asegurado. Tiene 3 términos. Lo que habrá que ver es si es un cuadrado perfecto, si se puede pensar como el resultado de un binomio al cuadrado, de desarrollar un binomio al cuadrado. Para eso, esto tendría que tener una estructura que fuera de la forma a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado, ¿no? Bueno, pero el primer término tranquilamente podría ser al cuadrado. Esto podría ser que a fuera x y al elevarlo al cuadrado nos quedará x cuadrado. Del mismo modo, este 9 podría ser b al cuadrado porque es el resultado de elevar 3 al cuadrado. Solo faltaría ver que si a es x y si b es 3, entonces que esto sea 2 por a por b. Pero si hacemos 2 por nuestro supuesto a, que es x, por el posible b, que es 3, efectivamente nos da 6x, así que tenemos todos los elementos para poder pensar que esto es el desarrollo de un binomio al cuadrado, donde a es x y b es 3. Por lo tanto, ya podemos asegurar que este polinomio es lo mismo que x más 3 al cuadrado. Y ahí hemos logrado factorizar nuestro polinomio porque esto es lo mismo que tener x más 3 por x más 3. ¿Sí? Un producto de polinomios más simples, de menor grado. Bueno, entonces ahora sí, en este ejemplo hemos visto cómo a partir de la regla del binomio al cuadrado podemos, dado un polinomio, factorizarlo. Un polinomio que tenga una estructura muy particular, muy específica, ¿no? Veamos otro caso, veamos un caso más. Supongamos ahora que la estructura es el polinomio que tenemos tiene la siguiente estructura. Veamos si lo podemos factorizar con la misma lógica. Nuevamente es un trinomio. Uno de los 3 es negativo, este del medio, así que eso nos lleva a pensar que esto debe ser de la forma, en caso de que se pueda factorizar, tiene que ser de la forma a menos b al cuadrado. Los otros 2 son positivos, ¿no? Fíjense que en ese caso solo uno puede ser negativo, porque los otros, si son el resultado de elevar al cuadrado, los otros deberían ser positivos, ¿no? Bueno, veamos. ¿Esto podrá ser a al cuadrado? Sí, porque esto lo podríamos pensar, 16 es 4 al cuadrado, y x a la cuarta es x al cuadrado. Así que esto lo podríamos pensar como 4x cuadrado al cuadrado. Mientras que 25 lo podemos pensar como 5 al cuadrado. Ahora, lo único que faltaría es verificar que este término de acá sea igual a menos 2, tenga la forma menos 2 por a por b, ¿no? Donde a sería esto y b sería 5. Veamos, si tomamos a esto como nuestro candidato a y este como nuestro candidato a b, ¿qué pasa si hacemos menos 2 por 4x al cuadrado por 5? Bueno, menos 2 por 4 es menos 8, y menos 8 por 5 es menos 40. Con el x cuadrado, menos 40x al cuadrado. Bien, entonces, con esa elección de a y b, ya podemos decir que esto es igual a 4x cuadrado menos 5.
esto al cuadrado. Y ahí hemos logrado expresar a este polinomio como un binomio al cuadrado y por lo tanto logramos factorizar. Bien. Por último, algo que podría ser interesante con respecto a binomio al cuadrado. Veamos un último caso. Supongamos que tenemos esta expresión y queremos ver si lo podemos interpretar como un binomio al cuadrado. Bueno, x al cuadrado lo podemos pensar como x al cuadrado, y este sería a, hasta ahí vamos bien. 9 lo podemos pensar como 3 al cuadrado, bien, seguimos avanzando. Solo habrá que chequear si este término, 8x, se puede pensar como 2 por nuestro candidato a a, que es x, por nuestro candidato a b, que es 3, pero no es así, ¿no? Porque este producto nos da 6x. Así que no podemos decir, más allá de que estos dos iban bien, no podemos decir que esto sea x más 3 al cuadrado, ¿no? Esto no es igual a esto. Porque acá necesitábamos que la multiplicación nos diera 8x. Esto hubiera estado bien, hubiera dado bien, si acá hubiéramos tenido, en vez de este 3, un 4, ¿no? Si acá hubiera habido un 4, hubiéramos estado bien, porque hubiera sido 2 por x por 4, 8x. Pero como teníamos 9, era 3 al cuadrado. Para que fuera 4, debería haber sido 16, porque 16 es 4 al cuadrado, ahí hubiera estado todo bien. O sea, si hubiéramos tenido x al cuadrado más 8x más 16, ahí sí podríamos haber aplicado la regla del binomio al cuadrado. Bueno, pero a ver, nosotros tenemos esto, con el 9 sumando, ¿no? Vamos a suponer que como nosotros queríamos un 16 en vez de 9, le agregamos ese 16 que queríamos. Pasa que cuando uno a una expresión le agrega algo sumando, para que la expresión mantenga su valor, también hay que agregarle eso restando, ¿no? Para compensar y que el valor no cambie de la expresión. Esto sería igual, mantengo esto que quiero acá, lo que quería obtener con el 16, a estos dos que no son los que me interesan, los puedo juntar, sería 9 menos 16 menos 7, y a esta parte de acá sí le puedo agregar, le puedo aplicar la regla del binomio al cuadrado, con a igual a x, y con b igual a 4, porque esto es 4 al cuadrado. Entonces lo que tengo ahora sería x más 4 al cuadrado menos 7. Y resulta que nuestro polinomio original no es un binomio al cuadrado, pero es algo muy parecido, ¿no? La única diferencia es que hay un número restando en este caso. Esto no es una factorización, porque no es únicamente una multiplicación, no es x más 4 por x más 4 solamente, hay algo restando. Y cuando aparece algo sumando, restando, ya no es una factorización, tiene que ser solo multiplicaciones en la factorización. Entonces no es una factorización, pero es una expresión que se parece bastante a una factorización y que a veces en algunos desarrollos, por ejemplo para encontrar raíces de una cuadrática, esto es un polinomio cuadrático, ¿no? De grado 2, puede ser útil. Esto que se enseña de muchas maneras diferentes es lo que se llama la técnica de completar cuadrados. Bien, con estos ejemplos cortamos un poco con lo de binomio al cuadrado, con ese caso de factorización. Pasemos a ver un caso más que es importante de factorización. Importante en el sentido de que aparece en muchos ejercicios, en muchos desarrollos. Es el caso llamado diferencia de cuadrados. Otro caso muy utilizado de factorización. Hablemos ahora de diferencia de cuadrados.
Esto también se relaciona con binomios. En este caso, uno parte de los... En el otro habíamos partido de a más b al cuadrado. En este caso partimos con algo de la siguiente forma. Tenemos a más b, un binomio, y ese binomio está multiplicado por el mismo binomio, pero cambiando el más por un menos. Esto es lo que se llama binomios conjugados, cuando son iguales salvo por el signo del medio. Acá diríamos entonces que estos binomios son conjugados. Y cuando uno multiplica binomios conjugados, ocurre algo especial que se puede representar con una fórmula. Fíjense qué ocurriría si hiciéramos la distributiva, ¿no? Primero con a. A por a al cuadrado. A por menos b más por menos menos, ab. A por b. Después tenemos, si hacemos distributiva con b, tenemos más por más b por a. Y más b por menos b, más por menos menos, y b por b, b al cuadrado. Pero, nuevamente, la multiplicación es conmutativa, así que hacer b por a es lo mismo que hacer a por b. O sea, más ba es lo mismo que más ab. Pero acá tenemos eso mismo restando. Entonces, este término se puede cancelar con este término. Y todo esto se reduce a al cuadrado menos b al cuadrado. Una diferencia, porque es una resta, de cuadrados. De ahí el nombre de ese caso de factorización. Veamos esto en funcionamiento con algunos ejemplos. Así, por ejemplo, si tuviéramos el producto x más 4 por x menos 4, como son binomios conjugados, acá a sería x y b sería 4, aplicando la fórmula, esto sería igual a, o sea, x al cuadrado, menos b, es decir, 4 al cuadrado. Por lo tanto, eso es igual a x al cuadrado menos 16. Un ejemplo más. Supongamos que tenemos el producto de 3x a la cuarta menos raíz de 2 por 3x a la cuarta más raíz de 2. Una vez más, binomios conjugados, solo cambia el signo del medio. Fíjense que es indistinto que aparezca primero el menos y después el más, porque eso otra vez es una multiplicación, lo puedo dar vuelta y quedaría como en esta fórmula. ¿Sí? Es lo mismo el orden del menos y el más. Una vez más, vemos que esto tiene la estructura para aplicar diferencia de cuadrados y decir que esto es igual a 3x a la cuarta al cuadrado menos lo que sería b, que es raíz de 2 al cuadrado. Pero bueno, calculando esas potencias, 3 al cuadrado es 9, por x a la cuarta al cuadrado, una vez más, son potencias sucesivas, como nos pasó en un ejemplo del video anterior. Se multiplican entonces las potencias, y esto es x a la octava. Menos, y bueno, raíz de 2 elevado al cuadrado es 2, ¿no? En este caso se cancelaría la raíz con el cuadrado y me queda menos 2. Ahora, en estos ejemplos, nuevamente para presentar la idea, para ver cómo funciona,
en realidad hicimos lo opuesto a la factorización, porque partiendo de una factorización llegamos a un polinomio no factorizado. Vamos a ver cómo funciona esto al revés, ¿no? Cómo lo usaríamos si, teniendo esto, queremos llegar a esto, pero con otros ejemplos. Tenemos, por ejemplo, x al cuadrado menos 9. ¿Podemos pensar esto como una diferencia de cuadrados y factorizarlo de esa manera? O sea, ¿podemos pensar a esto como si fuera a al cuadrado menos b al cuadrado para escribirlo luego como a más b por a menos b y que quede factorizado? Sí, porque primero es una resta, ¿no? Primera condición, una resta. X al cuadrado se puede pensar justamente como x elevado al cuadrado, y 9 se puede pensar como 3 elevado al cuadrado. Así que esto es lo mismo que tener x más 3 por x menos 3. Sí, un primer caso básico para ver cómo aplicarlo para factorizar. Veamos otro ejemplo. Ahora nuestro binomio, nuestra diferencia de cuadrados, es x a la cuarta menos 16. Bueno, ¿se pueden pensar como una resta de dos cuadrados? Una vez más, sí se puede, porque x a la cuarta es como tener x al cuadrado elevado al cuadrado. Y 16, el que está restando, es lo mismo que tener 4 al cuadrado. Así que a va a ser x al cuadrado y b va a ser 4. De forma tal que ahora tenemos, al factorizar, x al cuadrado más 4 por x al cuadrado menos 4. Y ahí logramos factorizarlo. Pero ocurre algo interesante porque podemos continuar factorizando con la misma regla. Porque acá nuevamente tenemos una resta y nuevamente los dos términos pueden interpretarse como cuadrados. X al cuadrado es justamente x elevado al cuadrado y 4 es 2 elevado al cuadrado. Así que a esta parte, solo a la que es resta, no a la suma, a esta también la vamos a poder factorizar y esto va a terminar siendo igual a x al cuadrado más 4, ese queda igual, y esto lo vamos a poder descomponer como x más 2 por x menos 2 y lo tenemos aún más factorizado, con factores aún más sencillos que en este caso. Otro ejemplo. Este ejemplo, acá vamos a poder usar diferencia de cuadrados y nos demuestra que en realidad no estrictamente tiene que ser un binomio la expresión para poder aplicar la diferencia de cuadrados. Simplemente tiene que tener una estructura como la correspondiente, ¿no?, a la regla de diferencia de cuadrados. Esto, si bien tenemos dos términos, en realidad no es un binomio si lo pensamos como un polinomio, porque acá, si nosotros desarrollamos esto, nos van a aparecer tres términos, porque es un binomio al cuadrado. Y bueno, uno de ellos, que es constante, se va a poder juntar con este, y esto en definitiva, si lo desarrollamos, es un trinomio en realidad. Tiene tres términos. Los tres que salen de acá, uno de los cuales se junta con este. Pero lo importante es que tiene la estructura necesaria porque lo estamos pensando como una resta de dos términos que pueden pensarse como cuadrados, porque x menos 4 al cuadrado, bueno, justamente
es algo elevado al cuadrado, o sea que acá nuestro a sería x menos 4, mientras que 9, bueno, en este caso es más evidente, se puede pensar como 3 al cuadrado, así que b sería 3. Entonces, aplicando la regla de diferencia de cuadrados, esto se puede pensar como x menos 4, que es a, más 9, por x menos 4 menos 9. Incluso lo podemos acomodar un poco por los números que tenemos, entre paréntesis. Menos 4 más 9 es más 5, así que esto es x más 5 por menos 4 menos 9, perdón, b es 3, acá 3, sí, puse 9, pero recordemos que b es 3 porque es 3 al cuadrado de 9. Así que acá, en el primero, menos 4 más 3, menos 1, y acá menos 4 menos 3, menos 7. Y nos ha quedado factorizado, y bueno, esto es más sencillo quizá que lo que obtendríamos si acá hacemos el desarrollo del binomio al cuadrado, ¿no? Bien, un último ejemplo donde vamos a ver que se pueden combinar diferentes reglas de factorización, ¿no? Veamos el siguiente ejemplo donde tenemos la expresión es la siguiente: 2x a la séptima menos 162x. Bien. En este caso, lo primero que uno... Estábamos viendo hasta ahora ejemplos de diferencias de cuadrados, ¿no? Y sabíamos que teníamos que apuntar a eso. Pero en general, cuando uno tiene una expresión cualquiera y no sabe a priori qué regla de factorización debería utilizar, lo primero siempre es intentar extraer un factor común. Ese caso, que es el más sencillo, lo recomendable es intentar aplicar ese caso, en primer lugar. Y acá, bueno, podemos extraer un factor común, primero que nada porque vemos que son dos términos y los dos tienen x, entonces hay un factor común. Acá el factor común tendría a x, que se repite, y además vemos si hay un factor común para los números. Bueno, entre 2 y 162 el divisor común sería 2, así que el factor común acá sería 2x, la x de menor potencia. Así que sacando ese factor común, nos quedaría 2x como factor común multiplicado por... Bueno, vamos a dividir cada uno de estos términos por el factor común. 2x a la séptima dividido 2x, se simplifican los dos, y x a la séptima dividido x, se restan las potencias, 7 menos 1, y nos queda x a la sexta. Menos, ahora este término, 162 dividido 2 es 81. Y la x, que se divide con la x, se simplifica y se va. Bien, y ahí ya logramos hacer una factorización. Pero veamos si en esta expresión que nos quedó luego de sacar factor común, podemos seguir factorizando. Es un binomio, es una resta, podríamos intentar pensarlo como una diferencia de cuadrados, y de hecho lo es, porque x a la sexta se puede pensar como x a la 3 al cuadrado. Por esto recordemos de que las potencias sucesivas se multiplican, ¿no? Para que al elevarlo al cuadrado sea x a la sexta, esto tiene que ser x al cubo. Y 81, bueno, en ese caso más evidente, es 9 al cuadrado. Así que esto lo vamos a descomponer de la siguiente manera. No nos olvidamos de 2x, que lo teníamos de la factorización anterior. Y ahora esto lo descomponemos como x al cubo más 9 por x al cubo menos 9.
y con eso ya logramos factorizarlo aún más que en el paso anterior. Acá ya no podemos aplicar diferencia de cuadrados nuevamente en este caso, porque si bien el 9 se presta para ello, porque es 3 al cuadrado, x al cubo, si dividimos por 2 la potencia, nos quedaría x a la 3 medios, así que acá el que elevaríamos al cuadrado es x a la 3 medios, para que nos dé 3, esto es x a la 3 medios a la 3 al cuadrado, para que al multiplicarse nos quede x a la 3, pero el problema es que si hiciéramos la factorización con x a la 3 medios, ya no sería un polinomio, porque los polinomios tienen que tener todas las potencias de x enteras y no negativas. Lo podríamos hacer si lo pensáramos como una expresión algebraica común, pero si lo pensamos como polinomio, ya no lo podríamos factorizar con una potencia fraccional. Entonces, lo dejaríamos acá. Bueno, esto en cuanto a factorización son los casos más importantes. A partir del video que viene vamos a trabajar un poco con ecuaciones.